Dicen que el viento susurró una verdad, de la cual yo soy testigo. Podrás sacar al niño de esta tierra, pero nunca podrás sacar a esta tierra del niño. Aún hoy, tras 50 años sin regresar, cada vez que cierro los ojos, mi tierra natal me reclama. Quizás porque algún antepasado mío derramó allí su sudor, su furia o su ternura. Pero algo que no sé expresar la ancla a mi memoria. Quizá fue allí donde alguien de mi pasado miró el horizonte, hasta confundirse con él, y su mirada quedó suspendida en el aire, esperando que yo, futuro descendiente, terminara de verlo. El recuerdo nace en Ormuz, donde nunca estuve. No es una isla, es el latido detenido entre fuego y océano. Su tierra respira óxido y color. El viento huele a cobre, a hierro y a sueño. La arena murmura bajo los pies, como si contara secretos antiguos, conquistas, caravanas, juramentos hundidos. Camino sobre ese polvo y siento que mis pasos no son solo míos. Quizá mis locuras vengan de allí, de la mezcla imposible de belleza y desolación. Ormuz me habla sin palabras. Me recuerda que toda creación es un sacrificio, que el arte, como la sal, conserva lo que el tiempo intenta borrar. Y cuando el mar se retira y deja al descubierto sus venas de color, siento que también se descubren las mías. Ormuz, altar de la memoria y del delirio, en ti arde la pregunta que nunca me abandona. ¿Somos herederos de la tierra o solo su eco, confundido en el viento? Mi memoria fluye al interior. Dasht de Kabir, el gran desierto de Irán, un antiguo mar interior que se secó hace millones de años, dejando una piel de sal, arcilla y silencio. Desde el aire parece inmóvil, pero en su superficie la tierra respira. El sol la quiebra, el viento la talla, y nacen esas formas geométricas, hexágonos de sal, que se repiten como un lenguaje secreto, que a mí me recuerdan los motivos reiterativos de las alfombras de Bakhtiar. No hay agua, pero todo aquí habla del agua que fue. La luz lo revela todo y al mismo tiempo lo borra. No existe norte ni sur, solo horizonte. El tiempo se detiene y la mente se vacía de ruido. Dasht-e-Kabir no es vacío, es la memoria fósil del océano, el espejo mineral de lo que fuimos, el corazón del silencio, donde la tierra recuerda lo que el mar olvidó. Mi memoria asciende hacia el Zagros, la gran cordillera que recorre el corazón de Irán, columna vertebral de la tierra y de mi propio recuerdo. Nació del fuego, del choque antiguo de dos mundos, cuando el mar se alzó para volverse piedra. Desde entonces, sus montañas guardan la respiración del planeta. Imagino caminar entre sus pliegues y siento que cada roca tiene la edad de un pensamiento dormido. El viento desciende, golpea la piedra y despierta ecos que parecen venir de mi propia alma dormida. El Zagros se extiende como una espina sagrada, sosteniendo el cielo y la memoria de mi origen. En sus sombras, el viaje continúa. Entre roca y silencio, busco el pulso del mundo y encuentro el mío. Desde el Zagros, mi memoria asciende hacia el norte, hasta encontrar el Alborz, la corona blanca de Irán. Nació donde la tierra se curva y el fuego interno del planeta se enfría en hielo. Sus glaciares respiran, el agua se derrite y vuelve a nacer como río.
llevando vida desde la cumbre hasta el desierto. Desde mi infancia veía su pico desde Teherán, la nieve eterna que parecía observarme a mí. Quizá por eso, cuando cierro los ojos, sigo viendo su luz suspendida en el aire. Dicen que en sus laderas los vientos cuentan historias que solo los niños entienden. Yo las escuchaba sin saberlo, y quizá por eso aprendí a mirar el mundo con reverencia. El Alborz no separa cielo y tierra, los une, y en su silencio descubro que la memoria también tiene una cima, el pensamiento congelado de un dios antiguo que aún sueña bajo la nieve. Tras descender del Alborz, Mazandarán, la tierra donde el verde vence al silencio. La memoria encuentra el agua, la vida, el respiro. Los bosques se abren como un sueño húmedo. El aire huele a tierra, a savia, a origen. Aquí la lluvia no cae, se posa. El viento no sopla, acaricia. Todo lo que el desierto cayó, aquí florece en un murmullo interminable. Entre el Caspio y las montañas, Mazandarán guarda uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Sus selvas hircáneas, herederas de la era terciaria, sobrevivieron a los glaciares y conservan la memoria viva del mundo. Los árboles parecen hablar entre sí, como si recordaran tiempos anteriores al hombre. Quizá por eso, al caminar, siento que la tierra escucha mis pasos. Mazandarán es el corazón latente del norte de Irán, donde la montaña se disuelve en mar, y el alma comprende que no hay frontera entre materia y espíritu. Karún, el río que atraviesa la memoria de Irán, nace en las montañas del Zagros y desciende hacia el Golfo Pérsico. Es el único río navegable del país, arteria antigua del comercio y de la vida. Sus aguas, de un turquesa imposible, han visto pasar imperios y silencios. Dicen que su curso cambia con los siglos, como si buscara su propio origen, y al final del viaje, el Karún se detiene ante la gran presa de Karún III. Allí, el agua se vuelve luz. No es un muro, es un corazón humano, intentando contener el pulso de la tierra. El Karún no es un río, es la respiración de la memoria iraní. Fluye lento, obstinado, como el recuerdo mismo. Tras dejar atrás el rumor del Karún, llega Semnan, el umbral donde el desierto respira memoria. La tierra se abre en silencio y el viento comienza a hablar en una lengua antigua. Aquí el color es etéreo, como un recuerdo antiguo. El oro, el cobre y el polvo se confunden con la luz. Dicen que hace millones de años este lugar fue un mar y que su espíritu aún duerme bajo la arena. Las montañas se levantan como pensamientos detenidos, rocas que el tiempo ha moldeado con la paciencia de un dios ciego. Cada piedra guarda una historia, cada sombra un latido fósil del agua que se fue. Semnan no es desolación, es la memoria del movimiento detenido. Caminar por su vastedad es oír el eco de lo que fuimos, una plegaria sin voz que asciende desde la tierra hacia el corazón del cielo. Dicen que el agua también recuerda. Tras dejar atrás el polvo y la sal del desierto, mi memoria es arrastrada a Badab-e-Surt. Aquí, la tierra exhala vapor. El agua brota desde sus entrañas, cálida, mineral, como la sangre silenciosa del mundo que fluye bajo la piel de la montaña. Durante milenios, estos manantiales han tejido terrazas de piedra viva, travertino dorado, hierro oxidado, caliza que crece capa a capa con el paso del tiempo.
cada peldaño guarda un espejo, donde el cielo se repite, hasta perderse en su propio reflejo. El silencio es casi líquido, solo el viento y el murmullo del agua parecen entenderse. De niño, conocí otras termas más humildes, en un valle lleno de recuerdos y de risas. Dormíamos bajo finas telas blancas, que flotaban como niebla quieta, protegiendo nuestro sueño del zumbido de la noche. En esos colores minerales, en esas formas que se quiebran y se repiten, reconozco algo de mi propio lenguaje. Tal vez por eso pinto abstracciones, porque intento descifrar lo que la materia oculta. Badab es Surt no es solo geología, es una lección de paciencia. El agua crea lo que el fuego destruye, y mientras el sol se refleja, comprendo que el arte y la naturaleza comparten un mismo oficio: dar forma al tiempo. Dicen que toda tierra tiene un corazón, y el de Irán late en Damavand, gigante dormido, guardián del norte. Su cumbre nevada se eleva más allá de las nubes, como una plegaria detenida en el aire. Damavand no es solo una montaña, es un volcán antiguo, aún vivo en su silencio. De sus entrañas brotan vapores sulfurosos y manantiales termales que curan y colorean la piedra. El hielo lo cubre, pero bajo la nieve aún respira el fuego del origen. Su aliento se mezcla con la niebla, como si el mundo recordara aquí su primer exhalar. Los minerales tiñen la roca en tonos ocres, grises, dorados. Cada grieta guarda un vestigio del tiempo, cada fuente una promesa de renacimiento. Dicen que en Namar, al pie del Damavand, el agua surge impregnada de azufre y hierro, regalo del volcán a la vida. Son fuentes termales milenarias que emergen donde la tierra se abre para respirar, un diálogo entre fuego y agua, entre destrucción y creación. En Damavand, la tierra no duerme, medita, y yo la contemplo, sintiendo que en su equilibrio entre fuego y hielo reside el misterio mismo de la creación. Entre las montañas del norte, envuelto en niebla y verdor, reposa Masulé, un pueblo nacido de la tierra, no sobre ella. Sus casas crecen como ramas de un mismo tronco, y los tejados sirven de raíz al hogar que está encima. Aquí, la arquitectura no conquista, conversa con la montaña. El agua se desliza entre los muros, la vegetación asoma por las ventanas, y la piedra respira al compás del bosque. A veces pienso que esta armonía me pertenece, aunque nunca la haya vivido del todo. Quizá por eso, cada vez que contemplo un paisaje así, algo dentro de mí reconoce su casa. En las mañanas, la neblina baja como un velo, y el sol, al tocar las fachadas de barro, las convierte en espejos de oro y silencio. Todo parece suspendido entre el sueño y la vigilia, como si el tiempo aquí se negara a avanzar. Masulej es una alianza entre la vida y la materia, una simbiosis antigua que el mundo apenas empieza a comprender. En cada gota de lluvia que cae sobre sus calles, la naturaleza y el hombre parecen reconciliarse. Este lugar no se habita, se comparte como un latido que la montaña permite escuchar. Finalmente, desde el más profundo océano de mi memoria, resuena Shahmirzad, mi hogar del sol. Los nogales de Shahmirzad eran gigantes. Cuando era niño, creía que tocaban el cielo.
Sus ramas parecían protegernos del tiempo, y su sombra tenía un rumor propio, como si la tierra misma respirara debajo de mis pies. Cerca de ellos corría un riachuelo. El agua traía el eco de las montañas lejanas, quizá del corazón de Damavand. Su murmullo se mezclaba con las voces de mi infancia, con las risas, los pasos, los días interminables de verano. Aún puedo oír ese sonido, como un idioma antiguo que no he olvidado. Entre los huertos, las ciruelas maduraban como pequeñas lunas rojas. El aire olía a fruta y a sol. De aquellas ciruelas nacían dulces ácidos y perfectos, creados solo con paciencia, con luz, sin artificio alguno. Eran el sabor mismo de la inocencia. Más allá del jardín, la cueva, un pulso de piedra y silencio. Decían que respiraba, y yo lo creí. Cuando hablaba dentro, mi voz no regresaba. Se quedaba atrapada, como si quisiera pertenecer al misterio que guardaba la montaña. Más abajo, donde la roca se calienta y el aire se vuelve vapor, brotaban las aguas termales. El calor subía desde lo profundo, como la sangre secreta del mundo. Allí comprendí que la tierra tiene memoria, que también sueña, que su pulso no ha cesado nunca. Luego, el desierto. El horizonte parecía infinito. La arena brillaba como si recordara haber sido mar, y yo caminaba sobre ella ya buscando respuestas, vestigios, fragmentos de mí. Allí, el silencio se volvía maestro, y cada paso era una pregunta sin palabras. Entre las manos de mi madre, las granadas eran rubíes. Las abría con ternura y asombro, como si liberara la luz del mundo. Cada semilla tenía el brillo de una promesa. A veces pienso que ese gesto fue su herencia más profunda. Dar sin esperar, compartir la belleza sin nombrarla. Recuerdo las paredes de adobe de nuestra casa, la textura viva del barro, el olor del sol sobre los tejados. De aquellas paredes brotaban hojas verdes, como si la vida no supiera rendirse. Y en el tejado, las ciruelas descansaban al sol, en silencio, esperando convertirse en memoria. Al final, la puerta. Y más allá, el amanecer. Nuestra casa miraba hacia el oriente, y yo, desde la sombra, veía nacer el día sobre Shahmirzad. Por la noche, el horizonte se vestía de violeta, y comprendía que la belleza no es lo que permanece, sino lo que regresa. Irán. Para muchos, una tierra lejana. Para mí, el latido más antiguo del mundo. Dicen que fue la primera nación de la historia, y quizá lo fue, pero su verdadera grandeza no está en los siglos ni en las fechas, sino en la manera en que guarda su alma bajo la piel del tiempo. Es un país tan vasto que podría contener en su extensión a Francia, España, Italia, Alemania y Grecia juntas, y aún quedaría espacio para el silencio. Para mí, Shahmirzad no es solo un lugar en el mapa. Es el punto exacto donde mi corazón y la tierra se confunden, donde la infancia sigue respirando bajo la forma de un árbol, de una piedra o de un simple murmullo de agua. Cuando todo termina, cuando el eco se disuelve en el aire, solo queda la gratitud. A ti, madre mía, que sembraste en mí la ternura, la fe silenciosa, la paciencia del agua sobre la piedra. Tu voz aún me acompaña. A veces la escucho en el viento, otras en el murmullo del recuerdo. Y sé que no hay distancia entre tu alma y la mía. Este viaje no era hacia un lugar, sino hacia el origen, hacia esa raíz invisible que une la sangre, la memoria y la tierra. A la familia que fuiste, a la que me dio nombre, refugio y destino. Os llevo en mí, como la semilla lleva a su tierra. Y a mi pueblo, a los que amaron, sufrieron y resistieron. A todos los que creyeron que la fe y la bondad valen más que el miedo, mi más profundo respeto. Hoy,
ante este horizonte que todo lo contiene, siento que no he regresado. Solo he recordado lo que nunca se fue.